Dice Génesis 16:11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Solo eso leemos, hermanos. En esta mañana, el tema, hermanos, se titula Dios mira nuestra aflicción. El pasaje que ahora leemos, hermanos, es un pasaje que nos muestra cómo los seres humanos estamos expuestos a diversas situaciones adversas. Y también, hermanos, nos muestra cómo los seres humanos estamos expuestos también a cometer errores, a cometer faltas. Y usted sabe que cuando una persona comete un error, comete una falta, eso, hermanos, normalmente lo que produce en nosotros es dificultades. Lo que produce en nosotros son problemas. Por eso, hermanos, es importante tratar de no equivocarnos, de no cometer errores. Y una de las formas, hermanos, de cuidarnos de eso es cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida. Pero también debemos cuidarnos de no cometer pecados. Y la mejor forma, hermanos, es mantener una comunión estrecha con el Señor. Sin embargo, sabemos que inevitablemente, hermanos, por errores propios o por errores de otros, siempre nos vamos a ver afectados de alguna manera. Le invito a que me acompañe a leer del versículo 1 en adelante para que podamos ver ciertos detalles a los que yo me quiero referir. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Acá, hermanos, estamos viendo cómo hay una situación adversa, una situación difícil en la vida de Sarai, en la vida de Abraham. Y esa dificultad es que Sarai era estéril, no podían tener hijos. Y eso, hermanos, era algo muy complejo, sobre todo en ese tiempo. Siempre, hermanos, para una pareja, el no tener hijos es algo complejo, difícil de manejar, de asimilar, porque las personas cuando se casan, normalmente entre los deseos que llevan es poder procrear hijos. Y cuando no se logra, hermanos, obviamente es porque algo no está bien. Sin embargo, en el caso de Sarai y de Abraham, Dios, hermanos, les había dado una promesa. Y Dios llamó a Abraham, ahí lo leíamos, hermanos, que dice que ellos ya tenían 10 años de habitar en la tierra de Canaán. Y Dios, hermanos, los había llamado a ellos de la región de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios los llama, les dijo a Abraham: mira, yo voy a levantar de ti una gran
nación. Y de ti habrá tanta descendencia que no se va a poder contar, porque tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, hermanos, aunque Sarai era estéril, Dios les había dado una promesa de que ellos sí iban a tener hijos. Pero ahora resulta que después del llamado de Dios, después de la promesa, han pasado los años y Sarai no tiene hijos todavía. Cuando uno, hermanos, le pide algo a Dios, uno quisiera que ocurriera la respuesta de inmediato, ¿sí o no, hermanos? La idea hoy no es criticar a Sarai ni a Abraham, sino aprender de ellos. Pero muchas veces usted sabe que la respuesta no llega de inmediato, hermanos. Uno le pide al Señor, uno le clama al Señor y uno siente que el obrar de Dios se tarda demasiado. Eso le ocurrió también a las hermanas de Lázaro. Usted recordará la historia, que Lázaro enfermó y cuando estaba enfermo mandaron un mensaje a Jesús y le dijeron: maestro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y era cierto que Jesús amaba a Lázaro, eran muy cercanos, muy amigos. Y Marta y María esperaban que Jesús llegara de inmediato a sanar a su hermano. Pero resulta que Jesús lo que hizo fue quedarse más tiempo donde estaba. O sea, en lugar de salir corriendo a donde estaba su amigo enfermo para sanarlo, se quedó más tiempo. Y resultó que Lázaro se murió, ¿verdad? Y cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto, aparece Jesús. Y la reacción de Marta y María fue: hasta ahorita viene apareciendo, ¿hoy para qué? Y no solo lo pensaron, sino que se lo dijeron al Señor. Y le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaban reclamando. Y a veces, hermanos, nosotros podemos caer en una situación de desesperación, a pesar que hay promesas de Dios para nuestra vida, a pesar que sabemos que Dios tiene planes para nosotros, a pesar que sabemos que Dios tiene buenos propósitos. Muchas veces podemos desesperar cuando la respuesta no nos llega de inmediato. Y eso le ocurrió a Sara. Ya pasaron los años y no tengo hijos. No le he dado hijos a este hombre, a Abraham. Ella se sentía frustrada. Pero resulta que ella tenía una esclava llamada Agar. Es lo que acabamos de leer. Y se le ocurrió a ella una brillante idea. Según ella, ¿verdad? Mira, Abraham, te voy a dar a mi esclava como mujer, y a través de ella tendré hijos. En nuestro contexto, hermanos, a veces este tipo de pasajes nos cuesta asimilarlos porque nuestras costumbres no son esas. Pero en esa época, recuerde que la ley todavía no había sido dada. Ese es un elemento a tener en cuenta. Pero por otro lado, ellos pertenecían a una cultura específica. Y para ellos, hermanos, en este caso, por ejemplo, si Agar tenía un hijo con Abraham, ese hijo legalmente era visto como hijo de Sarai, porque era hijo de su esclava. Recuerde que los esclavos eran propiedad de sus amos. O sea, los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Entonces Sarai solo le decía a Agar: va, acostate con Abraham, y ella tenía que obedecer. Así funcionaba. Y eran, hermanos, costumbres
que en esa época eran vistas normales. Por ejemplo, hermanos, en este caso, Agar, ella iba a tomar un lugar, hay una palabra que se llama subrogante. Esa palabra, hermanos, hace que la otra persona esté como representando legalmente a otro. Entonces, al actuar como subrogante Agar, era como representar a Sara. Y por eso Sarai, ella no tiene conflictos. Usted lo ve ahí. Ella no tiene conflictos en decir que mi esposo se acueste con Agar. No, no tenía conflictos. Porque para ellos, hermanos, era una costumbre diferente. Y tenía aún, hermanos, aplicaciones legales. Entonces, por eso digo, para nosotros hoy, eso sí está complicadísimo entenderlo. Pero para Sarai no. Y entonces, hermanos, dice acá que el plan de Sarai era darle a su esclava a Abraham para que a ver si así podía tener hijos. Ahora, ¿qué está ocurriendo con esto, hermanos? Hay varias cosas. Una es que su problema lo están manejando mal. El tiempo es corto, hermanos, pero voy a tratar de acelerar, como decimos. Pero ¿a cuántos, por ejemplo, nos ha pasado que tenemos una deuda y en nuestra desesperación nos metemos en otra peor, hermanos? O sea, eso solo lo menciono como un ejemplo. Porque a veces los problemas los manejamos mal. O en el matrimonio, cuando surgen dificultades económicas, nos empezamos a culpar mutuamente en lugar de buscar soluciones. Empezamos, hermanos, a atacarnos. Hay muchas cosas que aquí pudiéramos decir, pero en el caso de Abraham y Sarai, ellos habían recibido una promesa y el Señor les había dicho: a ustedes yo les voy a dar hijos, les voy a dar una gran descendencia. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer, hermanos? Confiar en el Señor. Lo que tenían que hacer era esperar en el Señor. Nosotros, hermanos, no debemos movernos por desesperación y actuar, hermanos, haciendo cosas incorrectas, queriendo justificar porque hay un problema grande. No, hermano. Nosotros debemos saber actuar siempre dentro de lo que es correcto. En este caso, ahí, hermanos, falló la fe. Pero, ¿qué ocurre con eso? Como yo les decía al inicio, cuando cometemos errores, eso nos acarrea problemas. Eso nos acarrea luchas, conflictos. Y eso es lo que va a ocurrir acá. Versículo 4 dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hermanos, en esa época, una mujer que no tenía hijos era vista con desprecio normalmente. Se consideraba que esa mujer no servía porque no tenía hijos. Así era la condición en esa época. Y entonces el plan de Sara, ¿verdad?, dio su fruto. Quedó embarazada la dichosa Agar, ¿verdad?, la esclava. Recuerde, Sarai era la ama, ¿verdad?, Agar la esclava. Pero ¿qué ocurre acá? Que cuando Agar, ¿verdad?, se dio cuenta que estaba embarazada, empezó a ver de menos a su ama. Y ese es el gran problema del ser humano, ¿verdad? Media bendición nos da el Señor y ya nos creemos la gran cosa, ¿verdad? Y empezamos a ver de menos a los demás. O sea, era la esclava, hermanos. Pero como ella estaba embarazada y la otra no podía quedar embarazada, ¿verdad? Como el caso de la mamá de Samuel, ¿se recuerdan? De Ana.
que estaba la otra mujer, ¿verdad? Penina, que sí daba hijos y Ana no. Entonces Penina se burlaba de ella, hermanos. Lo mismo está pasando acá, ¿verdad? Que quizás Agar, a saber qué miradas le hacía a Sara, ¿verdad? Y se sobaba la pancita, ¿verdad? Miradas. ¿Sí o no? O sea, y Sara se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir mal. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, hermanos? Estamos viendo que ahora Sara tiene un conflicto que antes no tenía. ¿Sí o no? O sea, antes no tenía hijos. Ahora su esclava está embarazada y tiene otro conflicto, ¿verdad? Que su esclava la está molestando. Está serio eso, ¿verdad? Y mire lo que dice el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mire, la idea había sido de Sara, ¿verdad? O Sarai, ¿verdad? Pero ahora se está quejando con Abraham, ¿verdad? Lo que ocurre, hermanos, es que Agar era la esclava de Sara, pero él se la había dado por mujer a Abraham. Y por eso ahora le está diciendo que él tiene que intervenir y le está poniendo su queja. ¿Y con quién se va a quejar una esposa, hermanos? Si no es con el esposo, ¿ah? ¿Y con quién se va a quejar el esposo si no es con la esposa? Y si no le gusta oír quejas, no se case. Pero en realidad, hermanos, hay que aprender a disfrutar las emociones del matrimonio, ¿verdad? Pero en este caso, viene Abraham, hermanos, y le devuelve el derecho legal como esclava a Sarai. Versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Vos me la diste como mujer, pero yo te la doy como esclava. Haz con ella como tú quieras. Veamos cuál fue la reacción. Le dijeron a Sarai: vaya, está tu esclava, la que te estaba molestando. Haz con ella como tú quieras. Y los seres humanos que somos tan especiales, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hizo Sarai? Versículo 6 dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. No. Abraham le dijo a Sarai: ahí está tu esclava, haz con ella como tú quieras. ¿Y qué hizo Sarai con su esclava? La afligía, dice. O sea, la empezó a tratar mal. La sierva del Señor, mire. ¿O no era sierva del Señor Sarai? Por eso le decía yo, a veces, aún siendo hijos de Dios, podemos tomar actitudes incorrectas. Medio nos dan un poquito de poder, de autoridad, de privilegio, y lo usamos de mala manera, ¿verdad? Abraham le dijo: yo no me voy a meter, haz tú como quieras. Soy libre de hacer lo que quiera. Y empezó, ¿verdad?, a afligir a la pobre Agar. Claro, la otra no había sido tan sencilla, ya lo vimos, ¿verdad? Como que para los humanos meterse en problemas es bien fácil, ¿verdad, hermano? ¿O no? A veces, como dije, por nuestras malas decisiones. Otras veces por la de otros. Pero siempre vamos a tener aflicciones en esta vida, hermanos. ¿Cuántos ya lo sabíamos? Jesús dijo: en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Aflicciones. O sea que un cristiano que se sorprende porque le llegan aflicciones es porque no lee la Biblia, simplemente. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y entonces era, hermanos, tan duro el trato que Sarai le daba a Agar, que Agar decidió irse, hermanos. Decidió irse. Uno, hermanos, en medio de los problemas,
Uno siempre debe buscar la salida, siempre. Sobre todo cuando hay violencia, cuando hay maltrato. Pero toda salida, hermanos, debe ser bajo la guía de Dios. No deben ser arrebatos. Porque Agar, hermanos, estaba embarazada. Ella era esclava, ella no era dueña de nada. Y decide irse. Ella no tenía dónde ir a vivir, ella era egipcia. Ella no tenía, allá en el otro pasaje vive mi mamá, mi tía, mi prima, y allá me voy a ir a vivir. No, hermano, no tenía a nadie. Y no tenía nada porque era esclava. Y además de eso, estaba embarazada. Pero ella, hermanos, en su momento de sufrimiento por el maltrato que recibía, ella se sintió impulsada, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos movido sin pensar realmente las cosas? No era fácil para Agar. O sea, es como esa mujer, ¿verdad? Que de repente llega donde el novio y le dice: mira, estoy embarazada. Y el novio le dice: ay, ve qué haces, es tu culpa, no te cuidaste. Ese no es tan hombre, por eso es que se va. Eso es todo. Y le está echando toda la responsabilidad a la mujer, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente esa mujer en ese momento? ¿Cómo se siente? Siente que su mundo se le viene abajo. A Agar quizás le pintaron un cuadro bonito y le dijeron: mira, Agar, tener relaciones con Abraham, a través de ti vamos a traer un hijo a este hogar que nos va a traer alegría, nos va a traer felicidad, y tú vas a ser el instrumento para que ese niño ande corriendo de un lado para otro en esta casa. Y que, vaya, está bueno, dijo Agar. O sea, pero ahora ¿qué está ocurriendo? Que Agar está entre la espada y la pared. Piensa, hermano, piensa lo que le acabo de decir. Agar era esclava, no era dueña de nada, embarazada. ¿Qué opciones tenía? ¿Cuántas veces en la vida hemos estado así, hermanos? ¿No cree que Agar sentía una gran impotencia? Y eso le puede ocurrir no solo a mujeres, ¿verdad? Y no hablo del embarazo, sino de las aflicciones. O sea, uno puede enfrentar en cualquier momento de la vida situaciones donde se siente sin opciones, ¿verdad? Sin alternativas. Y entonces uno dice: voy a tomar una decisión extrema. Pero repito, no debemos decidir alocadamente, no debemos precipitarnos, no debemos, hermanos, tomar decisiones sin ponerlas en las manos de Dios. Todo lo que pensemos hacer debemos ponerlo en las manos de Dios. Y sobre todo, hermanos, cuando las circunstancias son tensas, porque uno puede caer, como dije, en un hoyo más grande. Entonces Agar, hermanos, mejor se fue. Mejor se fue. No aguantó. Pero mire lo que dice el versículo número 7. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Ahí, hermanos, note cómo los autores o el autor de este pasaje lo dice de una manera muy interesante, porque dice que fue el ángel de Jehová quien la encontró a ella. No es Agar que encuentra al ángel del Señor, es el ángel del Señor el que la encontró a ella. Ella venía huyendo de una situación difícil
y en su desesperación ella se tiró a la aventura, ¿verdad? Y dijo, ni modo, a ver qué ocurre conmigo. Y se tiró. Se tiró. Pero miren, hermanos, qué maravilloso Dios, ¿verdad? Porque, solo como un comentario, hermanos, en la Biblia cuando se habla del ángel de Jehová, se refiere a una teofanía, o por decirlo de otra manera, es una manifestación de Dios mismo. Y en este caso es Dios que se le está manifestando, ¿verdad? La mayoría, hermanos, coincide en que cuando se habla del ángel de Jehová se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No una encarnación, porque su encarnación fue única, ¿verdad? Pero sí eran manifestaciones. Y en este caso, hermanos, fue el Señor el que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo. El Señor estaba viendo los conflictos que estaban ocurriendo dentro de aquella familia, y estaba viendo las luchas que Agar estaba viviendo también. Y Dios vio cuando ella se fue sin rumbo. Pero el Dios que mira nuestras aflicciones nunca la perdió de vista. Y por eso el Señor va, la encuentra, hermanos, junto a una fuente de agua. Y en el versículo 8, el Señor le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Dios ya sabía todo eso, ¿verdad? Pero mire cómo Dios, siendo un ser infinito, grande, se está poniendo al nivel de Agar, ¿verdad? Que era esclava, recuerde eso. Y una esclava, para muchos, quizás no valía nada. Hay que ver cómo hace, hay que ver cómo sale. Yo no tengo culpa. ¿Para qué anda de loca ahí burlándose de mí porque está embarazada? Hay que ver. Pero Dios no se desatendió de ella. Y se pone Dios al nivel nuestro, hermanos, porque es una muestra de amor. Y Él empezó a platicar con la esclava. Empezó a platicar con una mujer que para muchos no era importante. Hermanos, ¿a cuántos el Señor nos ha mostrado realmente que nos ama? Quizás en el mundo, hermanos, uno no recibe mayores expresiones de amor, pero cuando uno viene al Señor, hermano, uno se siente valioso, ¿sí o no, hermanos? Y uno dice, a mí lo que me basta es que Dios me ame. Y si no le caigo bien al fulano, al mengano, al otro, hay que vean si no me quieren, pero con que me ame Dios, yo soy feliz. Y aquí Dios le está mostrando a Agar que para él, ella es importante. Y entonces en esa plática ella le comenta, ¿verdad? Y le dice, es que yo estoy huyendo de mi señora. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Si de eso venía huyendo, hermanos. Y lo que le dice el Señor, ¿verdad? Algunas veces la respuesta de Dios no nos va a gustar, hermanos. Porque en ese momento nosotros quisiéramos que el Señor dijera, no te preocupes, Agar. Ahorita mismo hago crecer un árbol frondoso que te dé sombra y te voy a hacer ahorita un estanque para que tengas agua y no te preocupes, vos no vas a tener que ir a verle la cara amargada a esa señora. Eso quisiéramos oír, ¿verdad? Pero aquí volvemos a lo que vivía Sarai y Abraham, que la respuesta de Dios no siempre es inmediata, hermanos. No siempre es inmediato. ¿Por qué?
Porque para Dios, hermanos, son importantes los procesos, porque uno aprende a través de los procesos. Por ejemplo, si usted tiene una deuda y viene Dios y de manera milagrosa se la desaparece, qué bendición, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿sabe qué ocurriría con la mayoría de personas? Que a los 3 meses ya tienen otra deuda. O sea, no aprendieron nada. De verdad, hermanos. Mire, yo recuerdo de unos hermanos que eran anfitriones de célula. Y ellos pues, bueno, el hermano era vendedor de lotería. Y un día le pegó al gordo, como dicen, ¿verdad? Se ganó el premio, hermanos. Lástima que cuando yo los conocí ya se lo habían gastado, hermano. Pero ¿sabe lo que le quiero contar, hermanos? O sea, ellos me contaban la historia y vivían peleados, hermanos, vivían peleados. ¿Y sabe cuál era el pleito? Tuvimos dinero, hermano, y mire hoy cómo está. Mire, todo lo derrochamos, hermano. Sí somos cabezones, ¿verdad? Y empezaban, o sea, me contaban la historia, pero eso les generaba conflicto porque en su momento ellos no fueron sabios en su manera de administrar. Para empezar, hermanos, Dios no quiere que usted ande poniendo su esperanza en la lotería. Usted tiene que confiar en la bendición de Dios. Sí, de verdad. Pero a lo que quiero llegar, ¿verdad?, es que no somos, hermanos, personas que aprendemos de las experiencias de otros. Muchas veces no. Pero Dios quiere que aprendamos de estas lecciones que estamos viendo. No aprendamos de la manera difícil, ¿verdad?, sino seamos sabios. Pero entonces, hermanos, Dios le dice a Agar: regrésate, vuélvete. ¿Y qué hizo Agar? Obedeció, hermanos. Obedeció. Entonces, hermanos, Agar fue auxiliada por el Señor, porque estaba en gran aflicción, en gran angustia, pero el Señor llegó donde ella para socorrerla. Eso nos enseña, hermanos, que también en nuestras aflicciones el Señor no nos va a dejar solos. A pesar que a veces algunas de ellas vienen por nuestra mala cabeza, hermanos. A pesar de eso, el Señor es tan fiel, como dice su palabra. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Entonces esta mañana yo no sé si usted se identifica con Agar, ¿verdad?, y dice: mi vida ahorita está que no le hallo salida. Estoy viviendo una situación compleja, difícil. Ya le pregunté al pastor y lo que me dijo fue: ore. No me resolvió nada. Así que me encuentro entre la espada y la pared. Pero la gran pregunta es: ¿dónde cree que está Dios en este momento? ¿Dónde cree que está Dios? Dios está cerca de usted, hermano y hermana. Dios está cerca de usted. Sigamos leyendo. El Señor no solo le dijo: regrésate ahí donde tu ama y hacele caso, que es lo que leímos en el versículo 9, sino que el Señor le siguió diciendo, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire lo que le está diciendo Dios a Agar en este momento. Le está diciendo: regrésate donde tu ama, está sujeta a ella, hacele caso, portate bien. Hermanos, la Biblia enseña que la mansedumbre hace cambiar a las personas soberbias. De verdad, hermanos. Entonces Dios le estaba dando a esta mujer una indicación, que con su actitud
iba a cambiar la actitud de Sarai. Pero también Dios en el versículo 10 le está diciendo: tu condición no será así para siempre. Actualmente tú te ves como una simple esclava que ha sido utilizada, maltratada, humillada, pero yo tengo planes para ti, Agar. De tal manera, oiga, le está diciendo el Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar. Hermanos, estas palabras, ¿a quién más se las había dicho el Señor? A Abraham, hermanos. O sea, ¿qué está haciendo Dios, verdad? Está tratando con dignidad a esta mujer. Le está mostrando su amor y le está diciendo: mujer, tú no estás sola. Le está diciendo: en tu aflicción, que en este tiempo presente tú no estás sola. Y quiero decirte que tu condición de aflicción no va a durar para siempre. Yo tengo planes para ti. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que sepamos, hermanos y hermanas. Que aunque nuestra aflicción en ciertos momentos parezca tan, pero tan difícil, que nos agobia, pero debemos saber que tenemos un Dios que puede cambiar las circunstancias, que puede cambiar las condiciones, y que aunque parezca ahora imposible de resistir, el Señor nos va a exaltar cuando fuere tiempo, y Él se va a glorificar en cada uno de nosotros, hermanos. Su condición de aflicción no va a durar para siempre. Claro, eso solo Dios lo podía ver, ¿verdad? Agar no podía ver. Agar lo que veía es: otra vez voy para allá donde me maltratan, ¿verdad? Pero Dios podía ver lo que había más adelante. Y Dios le está diciendo: más adelante hay bendición para tu vida, para tu descendencia, y una bendición tan grande que nadie va a poder contar tu descendencia. Y mire qué tremendo lo que sigue en el versículo 11, ¿verdad? Que es con el versículo que iniciamos. Además, o sea, después que le dijo que le va a dar una descendencia abundante, además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. ¿A qué le recuerdan esas palabras, hermanos? ¿A qué le recuerdan? Cuando yo lo leía, me recordaba cuando María, ¿verdad?, es visitada por un ángel y le dicen: vas a tener un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo le dijeron a María? Llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Pero mira, ahora no es a María, ¿verdad? Ahora es a la esclava Agar. Y le dice: llamará su nombre Ismael. O sea, así como Dios dio el nombre de Jesús, ¿verdad?, de Juan el Bautista, ahora el Señor le está dando aquí el nombre a Ismael. ¿Y por qué se iba a llamar Ismael? Dice: llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael lo que significa es: Dios escucha. Entonces, cada vez que Agar llamara a su hijo por nombre, ella estaba declarando: Dios me oye, ¿verdad? Dios me escucha. Ismael, vení para acá. Ella estaba proclamando que Dios le oye. ¿Cuántos creen que Dios nos oye, hermanos? Sí, hermanos. Y Dios mira nuestra aflicción, y aunque algunas veces, hermanos, quisiéramos que Dios nos saque de esa aflicción ya, ¿verdad? Hermano y hermana, aprendamos y no nos apresuremos. No seamos de aquellos que actúan precipitadamente. Ahora, si usted lo ve humanamente, uno pudiera pensar: es que Ismael nació por error, por malas decisiones. O sea, si usted lo ve en el aspecto meramente humano,
La mayoría de nosotros nacimos por error, hermano. O sea, es así, hermano, es así. ¿Verdad? A veces las mamás no deberían decir las cosas, pero las dicen. ¿Y usted por qué se juntó con mi papá? Le preguntamos, ¿verdad? Es que estaba embarazada de vos, le dice. Imagínese, qué consuelo, ¿verdad? Entonces, si usted lo ve en el ámbito puramente humano, todos casi somos un error, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viendo acá, hermanos? Estamos viendo esa soberanía de Dios que trasciende cualquier decisión humana. Y cómo Dios, hermanos, viene a rescatarnos a pesar, hermanos, de que muchas veces no fue nuestra decisión, ¿verdad? Sino que somos víctimas de las circunstancias. Muchas veces ocurre eso, pero Dios tiene misericordia. Y otras veces nuestra mala cabeza, como lo he venido diciendo. Pero quisiera enfatizar algo más, hermanos, porque el Señor le está diciendo: tú vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Ismael, ¿verdad? Que significa Dios oye. Pero hermanos, Dios nos muestra algo tremendo acá. Y es que, ¿quién era Agar, verdad? Para empezar, era mujer. Que en esa época las mujeres se les estimaba solamente para que tuvieran hijos y para los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y si no podían tener hijos, pobrecitas, que era el caso de Sarai, ¿verdad? Pero aparte de eso, Agar era esclava. Humanamente ella no era una mujer que tuviera una posición importante. Pero lo que el pasaje nos muestra es cómo Dios tiene misericordia del afligido, hermanos. Si usted y yo atravesamos por la aflicción, no debemos precipitarnos pensando: quizás a Dios ya se le olvidó la promesa, como le ocurrió a Abraham, a Sarai, hermanos, que pasaban los años y los años y no tenían hijos, y ellos empezaron a pensar: quizás el plan de Dios es a través de otra forma, ¿verdad? ¿O será que se le habrá olvidado a Dios? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cree que a Dios se le olvida? Hermano y hermana, Dios está pendiente de nosotros. Y sobre todo en nuestras aflicciones, sobre todo en esos momentos difíciles, es cuando el Señor llega y nos dice: aquí estoy. Y quizás muchas veces vamos por la vida como Agar, sin rumbo, hermanos, sin rumbo, perdidos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hermanos, así siendo honestos, ¿cuántos realmente teníamos un propósito en la vida, hermanos? La mayoría íbamos sin rumbo, hermanos. Íbamos pasándola nada más. Y el Señor nos vio extraviados, ¿verdad? Ahí donde estábamos. Y el Señor de pobrecito esto, ¿verdad? Si no hago algo por ellos, ¿dónde van a terminar? Y entonces llegó el Señor en su gracia, en su misericordia, porque Él miró nuestra aflicción, no solo física, sino también espiritual. Y aquí nos muestra al Señor cómo Él está pendiente, hermanos, aún de aquellas personas que ante los ojos humanos parecen de poco valor. Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo: tendrás un hijo y le vas a poner por nombre Ismael, porque yo te oigo, porque yo te escucho, porque yo miro tu aflicción. Así que le vas a poner Ismael, porque yo no me he desatendido de ti. Al igual que nosotros esta mañana, hermanos, podemos haber venido quizás con ciertas inquietudes, con ciertas luchas, pero usted tiene que tener clara una verdad: que el Señor sabe exactamente lo que usted está atravesando.
El Señor sabe exactamente lo que usted está viviendo y Él escucha cuando usted le clama, cuando usted le pide, cuando usted le ruega. Y el Señor sabe lo que va a hacer con usted, hermano y hermana. Ahorita quizás lo que usted piensa es: solo aguantar me toca, solo aguantar me toca. Y es cierto, hermano, hay momentos en la vida que así toca. Pero Dios no te va a dejar ahí. Dios no te va a dejar ahí. Dios nos va a levantar, porque Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Y esta mañana, brevemente, usted dígale: Señor, yo sigo confiando en ti. Yo sé que tú estás viendo la aflicción que ha llegado a mi vida. Yo sé que tú conoces mi condición en este momento. Y quizás como Agar, hermanos y hermanas, estamos en una situación que nosotros no la podemos cambiar, pero hemos creído en un Dios misericordioso que mira nuestra aflicción y Él sí puede cambiar las circunstancias. Créale al Señor, hermano y hermana, que en medio de esa aflicción el Señor está pendiente de usted. Dígale: Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que no te desatiendes. Quizás yo no encuentro la salida, quizás yo no veo opciones, quizás yo no tengo alternativas, pero tú, Señor, eres mi esperanza, tú eres mi confianza. Esta mañana, ahí donde está, levante su voz, levante sus manos y dígale: Señor, he recibido ofertas para hacer cosas impropias, para salir de mis aflicciones, pero yo quiero seguir siendo fiel a ti. No me dejaré llevar por esas aparentes soluciones que al final traerán dolor. Esta mañana, hermano y hermana, aférrese a su Señor, aférrese a Él, a ese Dios que está mirándole con ojos de amor, que está mirándole con ternura, porque Él le ama y Él tiene cuidado de usted y Él mira su vida en medio de cualquier aflicción. Quiero invitar esta mañana, si hay alguien que necesita venir a Jesús, quizás iba sin rumbo por la vida, pero Él te trajo a este lugar esta mañana. Quizás estabas extraviado en la vida, pero Él te tiene en este lugar esta mañana para que te dejes guiar por Él. ¿Habrá alguien esta mañana que viene a Jesús por primera vez? Levante su mano bien en alto. Venga a Jesús esta mañana. Si hay alguien, levante su mano bien en alto. Alguien que hoy por primera vez recibe a Jesús como su Salvador personal. Levante su mano bien en alto. Aprovecho a invitar, si hay alguien que necesita reconciliarse. ¿Habrá alguien esta mañana que necesita reconciliarse? Levante su mano bien en alto también. Puede venir hoy al Señor. Si se va a reconciliar o va a recibir a Jesús por primera vez, levante su mano bien en alto esta mañana. Hoy es el momento para que usted deje que el Señor le muestre su misericordia, sus cuidados. Voy a cerrar este llamado. Hago la última invitación. Si usted va a recibir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar, levántese de su silla y venga hoy al Señor. Vamos a orar en este momento, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Padre bueno, gracias, porque sabemos que tú nos miras en nuestra aflicción.
porque sabemos que no estamos solos. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la honra por tu cuidado a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Señor, en ti. Aleluya. Nos ponemos sobre nuestros pies, amada iglesia. Vamos a orar para quedar finalizados. Sin antes recordarles, el día martes, día jueves, siempre a las 6 de la tarde en este lugar. Son todos bienvenidos, bienvenidas. El día domingo a las 9 de la mañana. Oramos entonces, hermanos, para quedar despedidos. Digámosle a nuestro Dios, buen Dios y Padre, que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo. Ahora te pedimos que nos lleves con toda clase de bien hasta nuestros hogares, que apartes todo estorbo del enemigo, Señor. Y si es tu voluntad, el día martes, día jueves y el próximo domingo estaremos en este lugar, Señor, dándote a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo del Señor dice: si el sol llegara a oscurecer